A debate. Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida a la doctora Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, y Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Gracias, Alberto, por la invitación. Gracias. Doctora Virginia, o sea, esto parece irreal, o sea, como que difícil de creer que alguien que rebasa los 40 ya empiece a tener problemas de encontrar empleo. ¿A qué se debe esto? O sea, si alguien ya tiene 45 rayando los 50, no, pues entonces cada vez está más lejos. ¿Cuál es el motivo por lo cual sucede esta situación que en la realidad afecta a millones de personas? Bien, pues muchas veces se debe a que los empleadores consideran que ya una persona con más de 40 años no es lo mismo en producción, en productividad. Sin embargo, también depende del puesto, también depende de la actividad. Cuando la actividad es técnica o profesional, tienen más posibilidades de obtener empleo, aun cuando tengan más de 40 años, que cuando la actividad es meramente operativa. Esa puede ser una razón, Tonatiuh. ¿Cuál es la otra? O sea, ¿por qué los empleadores pues ven a alguien que ya supera los 40 y entonces deciden ya empezar a relegarlo? Bueno, el empleo formal para personas mayores de 40 años en nuestro país enfrenta desafíos importantes, como bien mencionan, incluyendo la discriminación, por un lado, la preferencia de candidatos más jóvenes. Sin embargo, yo diría que las personas mayores de 40 años suelen también ser correctamente valoradas por la estabilidad que pueden ofrecer al empleo y también la experiencia laboral que tienen. No olvidemos que la trayectoria laboral que puede tener una persona de 40 años ya sería al menos 20 años en el empleo, y eso aporta bastante también a las empresas, sí es bien valorado. Exactamente, doctora Virginia, porque pues, la experiencia vale mucho en muchos empleos, pero ¿de qué se trata? Pues, de pagar menos sueldos a la gente que está empezando y alguien de 40 pues ya reclama más, o no es factores. Muchas veces sí incluye ese factor en la decisión del empleador, pero realmente coincido con lo que dice Tonatiuh. Si se valora la experiencia, si se valora la estabilidad, se valora la responsabilidad, muchas personas prefieren personas que ya tengan más de 40 años. Incluso hay algunos estímulos fiscales en las entidades federativas para contratar personas de 60 años o más. A nivel federal hay un estímulo fiscal que establece un beneficio para los empleadores que contratan personas de 65 años o más. Entonces, esto a veces no lo conocen los empleadores. ¿Cómo cuáles serían estos beneficios? Platíquenos un poquitito más, doctora. Bueno, en la ley del impuesto de la renta se establece que si contratamos a personas de 65 años o más, podemos deducir una cantidad igual al 25% de los salarios que le pagamos que fueron base para impuesto de la renta, con una deducción adicional directa al impuesto de la renta. Es decir, vamos a pensar que le pagamos a una persona de 65 años, le pagamos 20,000 pesos. Esos 20,000 pesos son base para el impuesto de la renta, 20,000 pesos mensuales. Quiere decir que esos 20,000 tenemos 5,000 pesos mensuales más de deducción que vamos a aplicar en la declaración anual. Si hablamos de tan solo del salario de 20,000 pesos mensuales, son 5,000 pesos mensuales, por 12 meses serían 60,000 pesos de deducción adicional por el hecho de contratar un adulto mayor a partir de los 65 años. Pues está bueno, pues pero esto no lo sabe la gente, no lo saben los empleadores, pues es una buena posibilidad. Así es, así es. Y también hay algunas entidades federativas en donde se les da un beneficio a los empleadores en el impuesto sobre nóminas para contratar personas de 60 años o de 65 y más. Ajá. Tonatiuh, pues hay que fortalecer a ese sector, ¿no? Porque es la mayoría. Y a los 40 años, a los 50 años, pues dice ahora el dicho que los 50 son los 40 de antes y los 40 los 30 de antes. Sí hay mucha fortaleza todavía en esa gente, hay que valorarla, Tonatiuh. Sí, sin duda, las personas con experiencia, todos aquellos que ya tienen 20 años, digamos, de trayectoria laboral,
son factores importantes en las empresas, tanto por la capacidad que puedan tener como por, me parece, el liderazgo que puedan implementar en las Ujú. empresas. No olvidemos un punto importante también. En México actualmente tenemos una tasa de desocupación en términos generales bastante baja. Eso implica que el empleo en general sigue a la alza. Y también un dato interesante es que las personas de mayores de 40 años son también aquellos que tienen mejores salarios en el país. Entonces, de una u otra forma están siendo valorados en alguna dimensión por los empleadores actualmente. Pero doctora, ya veíamos la nota donde la informalidad sigue imperando en el país. O sea, son más los informales que los empleos formales. O sea, la gente le apuesta a ese tipo de negocios porque no le sale el estar empleado. ¿O en qué consiste esto, doctora? Efectivamente, más del 50% de la población económicamente activa del país realiza sus actividades en la economía informal. Esto se debe a varios motivos. En la economía formal hay muchos empleadores que no otorgan las prestaciones correspondientes completas o que les dan un salario más bajo del que esperan obtener y que en la economía informal pues lo obtienen. Pero no olvidemos que si una persona le paga a un trabajador, le paga 10,000 pesos fuera de nómina, es decir, en la economía informal, si le pagara en la economía formal, esos 10,000 pesos le costarían al empleador de un 30 a un 50% más por toda la carga social. Entonces, a veces el empleado dice, pues me ofrecen, en lugar de 10, me ofrecen 12, me voy con esos 12. Sin embargo, le convendría más obtener los 10 con todas las prestaciones sociales que la ley establece y no lo ve de esa manera. Ve el dinero rápido, ve el dinero que es un poco mayor que lo que percibiría en la economía formal y se deja a veces seducir por un aparente incremento a su líquido, a su neto. Pero no es nada más eso, sino también importa mucho lo que le están dando de prestaciones. Exactamente, ese es muy buen punto. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. ¿Cuál es la visión verdaderamente del trabajador en México? ¿Exigir sus derechos o vivir al día con mayor liquidez? Volvemos en 2 minutos. Regresamos con la siguiente información. Hay crisis de trabajo para el sector de 40 años y más. Esto debido a que la mano de obra es más barata y las nuevas empresas buscan perfiles sin experiencia para lograr objetivos económicos. Así lo destaca Héctor Márquez, director general de Amitai Latam, en entrevista para Mega Noticias. Al querer pagar menos de mano de obra, de sueldos, pues bueno, decían, oye, pues búscate gente joven porque normalmente tiene menos aspiraciones económicas o bien, como todavía no ha trabajado, va a aceptar lo que le ofrezcas, ¿no? Entonces, en cambio, alguien que busca un trabajo ya, por ejemplo, después de los 40, pues seguramente ya trabajó y pone como antecedente, pues bueno, mi anterior sueldo era este. Entonces, es una situación básicamente no irracional, sino más bien forzada en algunas empresas que no pueden pagar un salario apropiado y entonces buscan atraer mano de obra aunque no esté calificada y entonces este tema de los 40 se convirtió en un pretexto. Después Es que es eso, la realidad se impone, Donatiu, y realmente el trabajador en México no exige lo que requiere, lo que merece, los sindicatos, ¿cómo estamos? Porque la mayoría prefiere irse a la informalidad. Pues mira, el tema de la informalidad es un tema estructural de América Latina. Nuestras economías transitaron hacia un proceso de creación del trabajo muy severo y muy drástico después a finales de los 80s y principios de los 90s. Ahí se inició este proceso de privatización de la salud, de la educación, de la seguridad social, de las pensiones, de abaratamiento de las condiciones de trabajo, de los salarios, ¿no? Se buscaba ser competitivos a través de la maquila barata y tratar de traer inversiones a través de estos procesos de subcontratación y que le permitían a las empresas, pues,
aprovecharse de los trabajadores de una u otra forma. Otro proceso importante también de destrucción fue el de los sindicatos charros, ¿no? El de capturar a las cúpulas y a las élites de los sindicatos para que no se pudieran cumplir las demandas colectivas y no tuvieran fuerza en realidad. Tenemos el caso de Telmex, el caso incluso de empresas productivas del Estado. Entonces, no es un proceso o no es una situación propia de México, es una situación que se vivió en todo el continente, salvo Estados Unidos y Canadá, donde tienen sindicatos un tanto más serios, incluso que le han puesto presiones a sus países para que sean transmitidas a México a través de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, ¿no es cierto? Entonces, es un proceso muy complejo, no diría yo que los trabajadores optan por estar en la informalidad simplemente, sino que es una cuestión estructural de nuestras, que me parece también se han corregido. Por ejemplo, el incremento del salario mínimo es una política asertiva y que ha demostrado que ayudó a los trabajadores en general, o la eliminación del outsourcing, en donde se quedó simplemente para algunos trabajos especializados, como por ejemplo limpia o guardias de seguridad, ¿no? Creo que se está transitando a nuevos modelos en donde incluso la libertad de asociación y en los procesos de los sindicatos están fortaleciéndose y lo podemos ver ahora incluso en Pemex, ¿no? Donde hubo una renovación muy fuerte a inicios del sexenio. Entonces, es importante que los sindicatos sean serios, que no sean sindicatos charros y que haya procesos democráticos dentro de los sindicatos para que se pueda exigir a través de la colectividad mejores condiciones de trabajo dentro de las industrias y los sectores económicos. ¿Cómo ves, doctora Virginia? ¿Vamos en el camino mejorando el sindicalismo, el salario mínimo o cómo ves la situación? Bueno, si bien es cierto que se ha incrementado considerablemente el salario mínimo, pero esto no garantiza que más gente esté en la formalidad. Al contrario, muchos empleadores pequeños pues no pudieron hacer frente a los nuevos salarios mínimos porque no es nada más que incremente el salario mínimo, son los costos adicionales de seguridad social, el seguro social, el Infonavit, el impuesto sobre nóminas para el empleador, pero también para el trabajador, el que gana poquito más de salario mínimo, un peso más que salario mínimo, el impuesto que va a pagar sobre la renta es mucho más fuerte que si hubiera percibido el salario mínimo. Entonces creo que se han dado pasos, se han dado avances, pero falta todavía mucho. Falta hacer reformas integrales en cuanto a cambios en la seguridad social, cambios en el impuesto de la renta, para que tanto los empleadores como los trabajadores sí puedan tener mayores oportunidades, pero que también vean mejor rendimiento de sus ingresos los trabajadores y de su inversión los patrones. Porque aquí seguimos en las mismas, Tonia, o sea, tenemos las mismas reglas que los neoliberales. En términos del bienestar en el trabajo, en el país sin duda hubo una revolución en el mundo del trabajo. No considero que tengamos las mismas condiciones, simplemente eliminar el outsourcing o el incremento al salario mínimo que no se había incrementado desde hace 10 años, ¿no? Una persona que estuvo creo que más de 29 años en el puesto siendo presidente de la CONASAMI, que afortunadamente fue sustituida por un joven economista muy talentoso, Luis Munguía, que a través de estudios importantes ha demostrado los beneficios al incrementar el salario mínimo, o ha probado también a través de estudios econométricos las bondades del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, para nada estamos en las mismas condiciones que en el pasado, y prueba de esto también es el incremento al salario promedio real de los trabajadores que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Una de las grandes ventajas y del reconocimiento que hay por incrementar las condiciones o mejorar las condiciones del trabajo de las personas que laboran en México, se demuestra también en las notas que ha publicado el Seguro Social y que demuestra un incremento del salario real, es decir, sobre la inflación. O sea que los trabajadores vamos a hacer una pequeña pausa.
regresamos con este tema. De acuerdo a tu visión, Tonatiuh, los trabajadores en México están en jauja. Quiero saber la opinión de la doctora Virginia Ríos. Volvemos. Gracias, doctora Virginia. Gracias, Tonatiuh. Doctora Virginia, entonces, ¿hay un cambio en los últimos 6 años con relación a los trabajos en México, el bienestar de los trabajadores, el que se contraten de manera formal? O sea, ¿ya se percibe ese camino benévolo que nos plantea Tonatiuh? Economía formal, sí ha habido una mejoría para estar en la economía formal, pero sigue habiendo más del 50% de los empleados en la economía informal, justamente porque algunos empleadores no consideran que no pueden pagar todas las prestaciones con los incrementos de los salarios mínimos que se han venido dando, que son justos, por supuesto que son justos, que han mejorado para los que están en la economía formal, por supuesto, pero también hay que tomar en cuenta la economía a nivel internacional, sobre todo después de un ciclo de pandemia que duró más de 2 años, en donde sí fueron seriamente afectadas las cadenas productivas y sobre todo pues la industria o la economía formal. La responsabilidad social es algo también muy relevante. Si una persona quiere poner un negocio y quiere, de lo que sea el negocio, sea de comercio, de industria, de lo que sea, de servicios, tiene que tener muy consciente de que implica tener empleados y que tiene que dar las prestaciones correspondientes que marca la propia Ley Federal del Trabajo. Lamentablemente no hay una cultura laboral, no hay una cultura fiscal desde los primeros años de infancia, y eso es lo que hace falta, una mayor educación y, repito, una estructura, una reforma integral, no nada más en la parte que corresponde a los incrementos salariales, sino todo lo que implica el pagar el seguro social, el Infonavit, el impuesto de la renta, la pensión de una manera más progresiva y más equitativa. Porque incluso, Tonatiuh, en la propia Universidad Nacional, ese asunto de los maestros de asignatura que les pagan 2,000 pesos, que no los tienen en anónimo, eso tiene décadas y no se resuelve, Tonatiuh. Sí, hay una crítica muy fuerte que hay que hacer a las autoridades de la universidad, de la UNAM, en el sentido de que la mayoría de los profesores que mantienen funcionando la universidad son profesores de asignatura, profesores que trabajan por contratos temporales de semestrales, y que tienen que renovar constantemente con inseguridad de que probablemente no los vuelvan a contratar, incluso si levantan la voz. No hay un caso particular en la Facultad de Ciencias donde pues mediáticamente se llamó la atención justo porque 2 profesores involucrados en demandas para mejorar sus condiciones pues no lo permitieron. Yo considero que hay que hacer algo al respecto, pero aquí también luego salen los críticos cuando se propone que el gobierno interceda y pues dicen que la universidad tiene autonomía, que la tiene de gestión y que no debería de meterse el gobierno, donde pues yo veo contradicciones porque piden al mismo tiempo o critican las condiciones de la UNAM, pero impiden también en estas críticas que el gobierno avance en alguna una mejora. Pero sin duda, en términos generales, la situación de los trabajadores del país ha mejorado. Incluso te diría que los estudios publicados recientemente por la CONASAMI y por el Coneval indican que el trabajo informal se ha beneficiado también de los incrementos al salario mínimo por el impulso que se le ha dado, ¿no? Y las condiciones pues de la formalidad han mejorado. Sí. Sin duda también hay otros sectores en específico, por ejemplo los medios de comunicación, en donde los trabajadores deberían exigir también que se les dé seguridad social. Muchos medios no otorgan esta prestación y tienen a sus trabajadores pues simplemente cumpliendo por honorarios, ¿no? Exacto, pero pues no vemos ahí a la autoridad, doctora Virginia, en corregir al sindicalismo en este país. Por ejemplo, lo que dice Tonatiuh, doctora, entonces, el subir el salario por decreto, pues tiene sus beneficios, pero muchas empresas no aguantaron y dijeron, no, pues ¿sabes qué? Reduzco. Y provocan desempleo e informalidad. O sea, tiene que ser estructural, no es de ocurrencia.
Así es, hay que hacer estudios completos, estudios integrales, pero también hay que tomar en cuenta que entre mejor sea la preparación de la persona, del empleado, del candidato a empleado, mayores oportunidades tiene de poder encontrar un empleo, aun cuando tenga 40 años o más. Evidente, los obreros, los peones de la construcción, pues pobrecitos, porque realmente a ellos sí prefieren a los jóvenes que tienen mayor fuerza, mayor energía, mayor vitalidad y que le van a pagar lo mismo a un peón que tiene 20 años que a un peón que tiene 45. Entonces, ¿a quién van a preferir? Al que tiene 20 años porque tiene mayor energía, mayor capacidad, mayor fortaleza, pero es peón. ¿Cuánto le van a pagar? Salario mínimo. En cambio, un técnico, un profesional, una persona que pudo hacer estudios de manera media, superior o superior, tiene mayores oportunidades, así tenga 45, así tenga 60 años, de tener mejores oportunidades de empleo. Esa es la solución, ¿no, Tonatiuh? Mayor preparación. Ahí viene el famoso nearshoring, donde pues se requiere que la gente esté y los trabajadores estén mucho más preparados pues para incrustarse en ese mundo que incluso en este régimen pues va a tener que aceptarlo y pues muchas veces con las reglas que traigan esas empresas y el empleo es el empleo. Claro, el nearshoring es un fenómeno que ya está sucediendo, lo podemos observar claramente, por ejemplo, en la formación bruta de capital fijo, un indicador que expresa el incremento de la capacidad instalada en el país y que está creciendo de manera importante como no se había visto en décadas. Otro, los niveles de inversión extranjera directa que están registrándose por la Secretaría de Economía, en fin. El nearshoring es una realidad. Sin duda, el gobierno está pugnando, me parece que está en el discurso oficial y en el discurso de la candidata ganadora, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, el mantener y el mejorar las condiciones de trabajo de los empleos en el país y son condiciones que al final del día muchas empresas mantienen en otros países. Por ejemplo, el otro día hablaba con un amigo que trabaja en Prudential, una empresa que está en más de 140 países, y justo criticábamos que seguramente en Europa ellos sí tienen contratados a sus empleados y le pagan nómina y le pagan seguridad social, pero aquí en México pues simplemente son socios y no pagan seguridad social a pesar de tener un empleo fijo, y son condiciones que deben de cambiar porque también las grandes transnacionales se aprovechan de ciertos esquemas que no deberían ya existir y que están perjudicando a los trabajadores en México. Doctora Virginia, más allá de la politización de este tema laboral, pues bueno, la clave, ¿dónde estaría para que fuéramos mejorando? O sea, más allá del discurso electoral, más allá de que traen las soluciones mágicas, la realidad es de que la inflación está superando los salarios, no alcanza, no hay empleo, hay mucha informalidad, no se mejora. O sea, ¿qué hacemos para mejorar todo esto, doctora? Una mejor educación es la base. Entre mayor educación tengan las personas, mejor capacidad tendrán de obtener un mejor ingreso y un mejor puesto. Y también al educarse las personas, así sean obreros, así sean técnicos, así sean profesionistas o sean empresarios, van a tener mayor responsabilidad social. Y al decir responsabilidad social es del lado del empleado para la empresa, del lado de la empresa para el empleado. Entonces esto definitivamente sí es importante, la mayor educación en todos los niveles y en todos los sectores. La capacitación ¿Perdón? No, y ese es el mensaje, ¿no? Para la gente, para los jóvenes que nos están viendo. Hay que prepararse, hay que ir a la escuela, hay que sacar buenas calificaciones, hacer buenas investigaciones, buenas exposiciones de clase. O sea, hay que echarle ganas, porque de lo contrario, si esperamos que el gobierno nos lo resuelva, no, hombre, pues nos van a dar una bequita ahí cada mes, ¿no? Entonces, que verdaderamente hay un impulso de los jóvenes para mejorarse y que esa sea la mentalidad. Mientras más preparados, pues más podemos exigir, más podemos superarnos, y ese es el mensaje que podríamos dejarles en estos momentos. Doctora Virginia Tonatiuh, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. Gracias a los dos.